continuar con el programa después de este oxigenado guaguaó. Vamos a volver a la Argentina y vamos a volver a uno de los temas del editorial, que son estas escandalosas visitas, por lo menos una hay chequeada, la escandalosa visita de los diputados libertarios a los genocidas, a estos tipos que están presos por delitos tipificados y clarísimos, no hay ninguna duda. Tenemos en línea a Eduardo Tabani, que es abogado y es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Bien, acá. Bueno, nos tomó un poco de sorpresa, digamos, no nos sorprende en realidad el espíritu de empatía que tienen los villarruelistas con los genocidas, pero nos tomó un poco de sorpresa. No, digo que no es privativo de los villarruelistas, ¿no? Que hay, hay muchos otros. Hay muchos otros espacios que también viven y sienten del mismo modo. Sí, claro, lo que impresiona un poco es que, bueno, a más de uno de nosotros le revolvió el estómago ver el 9 de julio el desfile de Falcón Verdes y otros carteles que reivindicaban el terrorismo de Estado y saber que 2 días después un grupo de legisladores del gobierno, del partido gobernante, fue a Ezeiza a visitar a gente que está condenada por delitos de lesa humanidad. Realmente no sé qué lectura podemos hacer de esto. Bueno, es algo que muchos en realidad entienden como novedoso, pero hay que recordar que la lucha es continua y permanente y que por eso desde siempre el movimiento de derechos humanos hizo pie en cuestiones tan esenciales como la memoria, ¿no? Si la memoria para no repetirnos. Y entonces hay circunstancias y situaciones que parece que se repiten porque solemos tener fragilidad con la memoria. Y si hay recuerdos que se desvanecen, y son muy peligrosos ciertos recuerdos que se desvanecen, porque nos pueden hacer repetir experiencias tan dolorosas y tan trágicas como las que vivimos en la historia reciente, en lo que fue y reconocemos como el genocidio en la Argentina del siglo XX, ¿no? Claro, bueno, una de las cosas sobre las que nosotros venimos insistiendo en este programa, y está bueno meter este tema dentro de ese arco de temáticas posibles, ¿no? Es que yo creo que vivimos en este momento en una sociedad en la que han estallado los valores. Milei, la Libertad Avanza, ha hecho estallar, bueno, Milei y el macrismo, ¿no? Han hecho estallar muchos valores, digamos. No hay ninguna duda de lo que han hecho estas personas que fueron a visitar. No, digamos, hay algo que no termina de cerrar en mi propia humanidad, ni siquiera en mi racionalidad, que es cómo se va a ver a gente que uno ya sabe fehacientemente que ha secuestrado bebés, que ha secuestrado personas, que las ha torturado, que las han asesinado, que han tirado a las personas vivas al Río de la Plata. ¿Desde qué lugar sienten empatía, solidaridad estos tipos de la Libertad Avanza con esa gente? Sí, pero lo que nosotros podemos advertir cuando vemos esto es que coinciden absolutamente con aquellos que justamente fueron denunciados, investigados, juzgados y condenados por esos crímenes. Uno, si no tiene empatía con relación a eso, no es porque no hay porque uno puede entender ciertas prácticas humanitarias de colectivos que se dedican a visitar los presidios, las cárceles, los penales, asistiendo a los presos y presas, predicando la palabra del Evangelio, etcétera, etcétera. No es el caso de estas personas, que además ocupan cargos de relevancia porque representan al pueblo, ¿no? Han sido elegidos por el pueblo democráticamente, pero sin embargo a la hora de eligen, por ejemplo, llevar adelante estas prácticas. En realidad lo que nosotros tenemos que tener claro es que hay valores, vos recién te referías a ellos, que creíamos consolidados para siempre, y eso no es así ni acá ni en el resto del mundo. Si no, miremos lo que está pasando en el planeta y el avance brutal de las derechas y las extremas derechas,
que se llevan puestas creencias, prácticas, principios que habíamos creído que se habían transformado en cuestiones pétreas, ¿no? En cuestiones consolidadas definitivamente para la humanidad. Y eso no es así. No es así. Para sostenerlas en el tiempo hay que registrar esto que nosotros venimos siempre afirmando, ¿no? La necesidad de recordar, de evocar, de recordar, evocar y memorizar para la no repetición. Una de las razones por las que esgrimimos el castigo, el juicio y castigo, es también para pensar en que el juicio y castigo, con digno castigo en términos de lo que nosotros consideramos que debe ser, digamos, en un marco democrático, con un proceso judicial legal, la legalidad es fundamental, y además dentro del marco de la Constitución y las leyes, con los jueces naturales que deben juzgar y condenar en caso de encontrar responsabilidades, como digamos, está dicho a lo largo de este tiempo en infinidad de sentencias de tribunales federales, ratificados inclusive por tribunales de alzada y por la propia Corte Suprema de la Nación, y por el sistema interamericano y el sistema universal, es decir, las Naciones Unidas, que han reconocido, como en general ha ocurrido en la historia reciente por la lucha del movimiento de derechos humanos y de la sociedad argentina, de que prioricemos fundamentalmente la memoria, la verdad y la justicia en pos de no repetirnos de un proceso histórico que arrasó a nuestro pueblo, ¿no? Y que saqueó la nación, que es por lo que vienen ahora. Entonces estas prácticas de alguna manera vienen a justificar y a sostener aquello. Son hijos, nietos, entenados de quienes, digamos, torturaron, como vos bien decías, desaparecieron, arrojaron personas vivas al mar desde aviones en los años 70 durante la dictadura cívico-militar, genocida. Bueno, es eso, ¿no? Es bueno, lo que hay que hacer es denunciarlos. Hay que denunciarlos cada vez Eduardo, que ocurra. Muy buenas noches, te saluda Jorge, ¿cómo estás? Sí, claro, cómo no, ¿cómo estás, Jorge? Bien, te quiero hacer una consulta referido a esto. En los últimos meses, y ya desde el año pasado, incluso antes de las elecciones, se viene debatiendo sobre la posibilidad o necesidad de contar con alguna normativa vinculada al negacionismo. Sí, claro. Normativa que sí existe en algunos países de Europa, sobre todo en Francia, en Alemania y en Holanda. ¿Cuál es la opinión tuya o de la PDH en relación a esos proyectos de ley que han incluso sido girados a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja? Sí, cómo no, claro que sí. Nosotros de hecho, trabajamos en esto. Hubo en algún tiempo alguna resistencia por parte de algunos colectivos dentro del movimiento de derechos humanos. Nosotros fuimos parte de quienes trabajamos en esos proyectos, y en ese proyecto puntual en el que la PDH tuvo intervención específica, junto con lo que es hoy la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, Madres, Línea Fundadora, el MED, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, bueno, esos organismos que conformamos, y también Abuelas presentó un proyecto, Hijos presentaron también un proyecto que, digamos, tenía enormes similitudes con los que llevamos nosotros a la Cámara de Diputados, y específicamente, como vos bien decís, a la Comisión de Derechos Humanos. Creemos que, porque además detrás de esas prácticas negacionistas aparece lo que estamos viendo hoy, que era lo que denunciábamos en ese entonces, ya con toda claridad. Las madres lo hacían, nosotros desde esa mesa que conformamos con ellas, es decir, detrás del negacionismo viene claramente la reivindicación a ultranza de las prácticas genocidas de la dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado. Y la amenaza de la repetición, que es lo que estamos pasando absolutamente, ahora. Exactamente, la amenaza de la repetición. Y por eso es tan importante la memoria, y por eso es tan importante cuando se producen estos hechos salir a denunciarlos con nombre y apellidos, y que además, no solo eso, pedir a los cuerpos legislativos que se pronuncien denunciando y repudiando estas prácticas, ¿no? Sí. Esto para nosotros debería ser algo intolerable. Como es intolerable, salimos a decirlo. Y en todo caso, en la línea que plantea Jorge, ojalá tuviéramos una norma que, como en otros países que
citaste con toda claridad y precisión, sancionan duramente prácticas de esa naturaleza, el negacionismo y las expresiones que reivindican crímenes contra la humanidad. Da la sensación de que ese tipo de consensos, ese tipo de acuerdos sociales para que estas prácticas bárbaras no se repitan, tienen más que ver con consenso, digamos que esas leyes cuando sirven es porque son producto de consensos, de grandes consensos sociales. Yo tengo la sensación de que hemos perdido los años en los que eso podía tomar forma y no sé si ahora una ley puede parar todo esto que estamos viviendo. Y otra cosa que me llama la atención, Eduardo, es que es la mentalidad de esta gente que piensa que el viento siempre va a soplar en la misma dirección, que piensa que ellos van a estar siempre a salvo de todo lo que nos desean y de todo lo que habilitan que nos hagan a los que pensamos como pensamos nosotros. Sí, coincido. Mirá, los tiempos cambian, los vientos también cambian. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, tenemos que trabajar en ese sentido. Este momento tan duro, tan complejo, tan brutal que vivimos, no va a ser eterno. Hay que además tomar debida nota de todas estas acciones, de estas prácticas, de las omisiones también en las que incurren los funcionarios que gobiernan en estas circunstancias, y tomar nota significa saber que en su momento deberán responder por estos delitos, que son claramente, si bien es cierto, como coincido con vos, que una ley no resuelve nada si no hay consensos amplios, suficientemente amplios, que sobre todo en este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando de secuestrar bebés, de tirar gente viva al río, ¿qué cosa hay que pensar? ¿Cuánto tiempo podés pensar si eso está bien o está mal? ¿Cuánto te puede llevar a darte cuenta de que eso es una barbarie? Vienen construyendo un relato que pretende reemplazar la realidad y la verdad de hechos absolutamente comprobados, que digamos están totalmente documentados, nadie puede negarlos. Entonces, yo creo que es tan importante esto que vos señalás y que aspirar a esos consensos. Nosotros tuvimos ocasión de ir construyendo desde el movimiento de derechos humanos y después con un amplio apoyo de la sociedad argentina, esos consensos que nos permitieron hacer de las políticas de memoria, verdad y justicia políticas públicas, ¿no? Hasta la propia Corte se pronunció en ese sentido, y expresando que se formaban parte del contrato social de todos los argentinos y las argentinas. Y esto no puede ignorarse, mal que les pese a estos aduladores de un tiempo que nosotros denunciamos, cuestionamos y por supuesto repudiamos, porque somos sobrevivientes de ese tiempo, supimos lo que pasó y necesitamos contar y que las generaciones por venir sepan efectivamente lo sucedido, con esta mira puesta en la no repetición, que vos bien también señalabas, ¿no? Claro, no repetición para nosotros, pero que ellos se queden tranquilos, que nosotros tampoco les vamos a hacer nada. Porque acá parece que siempre son los mismos los que castigan y siempre son los mismos los castigados. Y no se dan cuenta de que los naipes pueden darse vuelta tranquilamente, porque además están engendrando mucho odio ellos, mucha ira, mucho enojo. Tienen a su favor digamos alguna parte de la historia, ¿no? Pero cada tanto la historia se da vuelta, hay una taba que se vuelve y que bueno nos permite, porque digamos la dictadura genocida pensó que digamos venía a hacer lo que venía a hacer, que era asegurar un plan siniestro de saqueo y arrasamiento, para lo cual necesitaba 30.000 desaparecidos, pero la gente torturados, después sigue naciendo, vuelve a pensar lo que pensaban los que mataron, es imparable. Es imparable, y ahí bueno, a ver, vos, Sandra, yo te leo mucho, te sigo y te escucho muchas veces, Jorge lo mismo. Hay una prensa canalla que es hegemónica y que construye relatos a diario que mucha gente compra.
que mucha gente compra. Entonces, bueno, también ahí tenemos una tarea importantísima. Hay una batalla para dar ahí, que ustedes la dan, como nosotros lo hacemos en otros frentes, ¿no? Y tenemos que sumar esos frentes, esos pedacitos necesarios para enfrentar a este monstruo, que está lleno de farsantes y de monigotes que reproducen un libreto que se escriben en los despachos del poder, ¿no? Para hacer lo que hacen. Eduardo Tabani, te agradecemos muchísimo esta rato de conversación. Le agradezco a ustedes, les mando un abrazo enorme. Gracias, Eduardo, un fuerte abrazo. Un beso Gracias, grande Jorge. a Susú también, Chau, un beso grande a Susú. Muchas gracias. Chao. Un poquito de música y seguimos. Activa las notificaciones.